En tiempos remotos, en la antigua nación de Israel, el pueblo de Dios se había apartado completamente de sus caminos. Los días eran oscuros, no solo por el clima, sino por el pecado que se había apoderado de la sociedad. Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle like y comentar, ya que esto ayuda a que estas historias lleguen a más personas. El rey de Israel en aquel entonces era Acab, un monarca que no solo había permitido la idolatría, sino que la había promovido activamente. Su esposa, Jezabel, era una princesa fenicia, devota del dios Baal, y bajo su influencia, Israel había caído en la peor de las corrupciones espirituales. Los altares de Jehová fueron destruidos, los profetas del Señor fueron perseguidos y asesinados, y el pueblo confundido se había rendido a la adoración de Baal y Asera. La situación era tan grave que la Escritura describe a Acab con estas palabras: «Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él». Reyes 16:5. Los mandamientos divinos habían sido despreciados, y el pueblo elegido de Dios vivía como si él no existiera. Se rendían tributos a dioses paganos, realizaban rituales que ofendían a Jehová y participaban de prácticas abominables. El corazón de Dios se había llenado de indignación, pero también de un profundo deseo de restaurar a su pueblo. Y como siempre hace en los momentos más críticos, Dios levantó a un hombre, Elías. Elías aparece en escena de manera sorpresiva y poderosa. La Biblia no menciona detalles de su niñez ni de su formación. Simplemente irrumpe en el escenario bíblico como una voz profética de confrontación. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Reyes 17 y Teb. Con una sola frase, Elías desafió al rey más malvado de Israel y anunció un juicio divino contundente. La declaración de Elías no fue una amenaza vacía. En el contexto de aquella época, la agricultura era la base de la economía y la supervivencia de Israel. La lluvia representaba la vida, la bendición y la prosperidad. Sin lluvia, los campos se secarían, los rebaños morirían y la nación enfrentaría hambre, desesperación y ruina. Lo más significativo es que Baal era considerado el dios de la fertilidad y de la lluvia. Al proclamar una sequía, Elías, por mandato de Dios, no solo estaba decretando un juicio físico, sino también desafiando directamente la supuesta autoridad de Baal. Este valiente acto de Elías es aún más impresionante si consideramos su trasfondo. No era hijo de reyes ni sacerdote del templo. Era un hombre de las montañas de Galaad, una región semidesértica al este del río Jordán. Sin educación formal, sin conexiones políticas, sin ejército o seguidores, Elías dependía única y exclusivamente de la palabra de Dios. Su autoridad no provenía de su posición social, sino de su obediencia al Señor. Tras declarar la sequía, Dios mismo le indicó a Elías que huyera para protegerlo de la ira de Acab y Jezabel. Jehová dijo: «Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán». Reyes 17:3. Elías obedeció sin cuestionar. La obediencia inmediata es una característica central en la vida de este profeta. No pidió explicaciones, no pidió garantías, simplemente se fue. Aquí comienza un proceso espiritual de aislamiento y dependencia total de Dios. Dios le prometió que sería sustentado de manera sobrenatural. Le dijo: «Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Reyes 17:4. Así, Elías se retiró a un lugar oculto, junto a un pequeño arroyo en medio del desierto. Durante este tiempo, no hubo contacto humano, ni abastecimiento común. Cada mañana y cada tarde, los cuervos, aves consideradas impuras según la ley judía, le traían pan y carne. Elías bebía del arroyo y comía lo que el Señor le proveía.
Este episodio nos enseña grandes lecciones. En primer lugar, la provisión de Dios puede venir de las fuentes más inesperadas. Dios no depende de los métodos humanos para sostener a sus siervos. Si es necesario, puede usar incluso aves impuras para cumplir su propósito. En segundo lugar, aprendemos que el llamado a la obediencia puede implicar temporadas de aislamiento. Elías no estaba siendo castigado, estaba siendo preparado. Cada día junto al arroyo de Kerit era un día de entrenamiento espiritual, de confianza total, de comunión exclusiva con Dios. Mientras tanto, en Israel, el efecto de la sequía comenzó a sentirse. Día tras día, el calor quemaba la tierra. Los campos se tornaron estériles, los árboles se secaron, los ríos disminuyeron su caudal, y la desesperación se extendió como una plaga entre el pueblo. Los adoradores de Baal clamaban a sus dioses falsos, ofrecían sacrificios, realizaban rituales paganos, pero no obtenían respuesta. Baal estaba silente, impotente, inexistente. La nación estaba siendo testigo de que el Dios de Israel era el único soberano sobre la naturaleza. Elías, en su refugio junto al arroyo, sabía que su regreso sería inevitable. Aunque en ese momento estaba escondido, Dios tenía un propósito mayor para él. Elías estaba siendo forjado en soledad para confrontar a toda una nación. Su vida no era sencilla, pero cada gota de agua del arroyo y cada trozo de pan traído por los cuervos le recordaban que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Con esta introducción, la historia de Elías comienza no como un cuento popular, sino como un desafío profético al pecado, una lección de fe en el Dios verdadero y una muestra del poder divino sobre cualquier poder humano. Elías no fue famoso por su nombre, sino por su obediencia. Y esa obediencia lo convertiría en una de las figuras más impactantes en la historia bíblica. En tiempos remotos, en la antigua nación de Israel, el pueblo de Dios se había apartado completamente de sus caminos. Los días eran oscuros, no solo por el clima, sino por el pecado que se había apoderado de la sociedad. El rey de Israel en aquel entonces era Acab, un monarca que no solo había permitido la idolatría, sino que la había promovido activamente. Su esposa, Jezabel, era una princesa fenicia, devota del dios Baal, y bajo su influencia, Israel había caído en la peor de las corrupciones espirituales. Los altares de Jehová fueron destruidos, los profetas del Señor fueron perseguidos y asesinados, y el pueblo confundido se había rendido a la adoración de Baal y Asera. La situación era tan grave que la Escritura describe a Acab con estas palabras: «Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él». Reyes 16:5 Aped. Los mandamientos divinos habían sido despreciados, y el pueblo elegido de Dios vivía como si él no existiera. Se rendían tributos a dioses paganos, realizaban rituales que ofendían a Jehová y participaban de prácticas abominables. El corazón de Dios se había llenado de indignación, pero también de un profundo deseo de restaurar a su pueblo. Y como siempre hace en los momentos más críticos, Dios levantó a un hombre, Elías. Elías aparece en escena de manera sorpresiva y poderosa. La Biblia no menciona detalles de su niñez ni de su formación. Simplemente irrumpe en el escenario bíblico como una voz profética de confrontación. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Reyes 17 y Feb. Con una sola frase, Elías desafió al rey más malvado de Israel y anunció un juicio divino contundente. La declaración de Elías no fue una amenaza vacía. En el contexto de aquella época, la agricultura era la base de la economía y la supervivencia de Israel. La lluvia representaba la vida, la bendición y la prosperidad. Sin lluvia, los campos se secarían, los rebaños morirían y la nación enfrentaría hambre, desesperación y ruina.
Lo más significativo es que Baal era considerado el dios de la fertilidad y de la lluvia. Al proclamar una sequía, Elías, por mandato de Dios, no solo estaba decretando un juicio físico, sino también desafiando directamente la supuesta autoridad de Baal. Este valiente acto de Elías es aún más impresionante si consideramos su trasfondo. No era hijo de reyes ni sacerdote del templo. Era un hombre de las montañas de Galaad, una región semidesértica al este del río Jordán. Sin educación formal, sin conexiones políticas, sin ejército o seguidores, Elías dependía única y exclusivamente de la palabra de Dios. Su autoridad no provenía de su posición social, sino de su obediencia al Señor. Tras declarar la sequía, Dios mismo le indicó a Elías que huyera para protegerlo de la ira de Acab y Jezabel. Jehová dijo: «Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán». 1 Reyes 17 y 3 Sep. Elías obedeció sin cuestionar. La obediencia inmediata es una característica central en la vida de este profeta. No pidió explicaciones, no pidió garantías, simplemente se fue. Aquí comienza un proceso espiritual de aislamiento y dependencia total de Dios. Dios le prometió que sería sustentado de manera sobrenatural. Le dijo: «Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». 1 Reyes 17 y 4 Ep. Así Elías se retiró a un lugar oculto, junto a un pequeño arroyo en medio del desierto. Durante este tiempo no hubo contacto humano, ni abastecimiento común. Cada mañana y cada tarde, los cuervos, aves consideradas impuras según la ley judía, le traían pan y carne. Elías bebía del arroyo y comía lo que el Señor le proveía. Este episodio nos enseña grandes lecciones. En primer lugar, la provisión de Dios puede venir de las fuentes más inesperadas. Dios no depende de los métodos humanos para sostener a sus siervos. Si es necesario, puede usar incluso aves impuras para cumplir su propósito. En segundo lugar, aprendemos que el llamado a la obediencia puede implicar temporadas de aislamiento. Elías no estaba siendo castigado, estaba siendo preparado. Cada día junto al arroyo de Kerit era un día de entrenamiento espiritual, de confianza total, de comunión exclusiva con Dios. Mientras tanto, en Israel, el efecto de la sequía comenzó a sentirse. Día tras día, el calor quemaba la tierra. Los campos se tornaron estériles, los árboles se secaron, los ríos disminuyeron su caudal, y la desesperación se extendió como una plaga entre el pueblo. Los adoradores de Baal clamaban a sus dioses falsos, ofrecían sacrificios, realizaban rituales paganos, pero no obtenían respuesta. Baal estaba silente, impotente, inexistente. La nación estaba siendo testigo de que el Dios de Israel era el único soberano sobre la naturaleza. Elías, en su refugio junto al arroyo, sabía que su regreso sería inevitable. Aunque en ese momento estaba escondido, Dios tenía un propósito mayor para él. Elías estaba siendo forjado en soledad para confrontar a toda una nación. Su vida no era sencilla, pero cada gota de agua del arroyo y cada trozo de pan traído por los cuervos le recordaban que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Con esta introducción, la historia de Elías comienza no como un cuento popular, sino como un desafío profético al pecado, una lección de fe en el Dios verdadero y una muestra del poder divino sobre cualquier poder humano. Elías no fue famoso por su nombre, sino por su obediencia. Y esa obediencia lo convertiría en una de las figuras más impactantes en la historia bíblica. Durante los días en Sarepta, Elías experimentó la provisión diaria del Señor. Cada mañana al levantarse y cada noche antes de dormir, veía el milagro constante, la harina en la tinaja y el aceite en la vasija nunca se agotaban. La casa de la viuda se convirtió en un refugio espiritual en medio de un mundo desolado por la sequía.
Elías enseñaba sobre el Dios verdadero, compartía momentos de oración y era testimonio del poder divino. Parecía que todo marchaba en estabilidad, pero incluso en medio de la bendición, las pruebas no cesan y la fe es continuamente perfeccionada. Sucedió que, tras cierto tiempo de estancia, el hijo único de la viuda enfermó gravemente. Al principio fue una dolencia leve, pero progresivamente el mal se intensificó, hasta que el muchacho dejó de respirar. El texto bíblico es claro y directo. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la mujer, ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. 1 Reyes 17 y 17 etc. El dolor se instaló en aquel hogar, donde antes la esperanza había renacido. La muerte se presentó de manera abrupta, desafiando la fe y la comprensión humana. La reacción de la viuda fue inmediata y cargada de angustia. Miró a Elías y expresó su aflicción con un grito desgarrador: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Vie 18 Foot. La mujer, como muchas personas en medio del dolor, buscó explicaciones, creyendo que su pasado, sus errores o sus pecados habían traído esta desgracia sobre su hogar. Su fe, antes fortalecida al ver la provisión diaria, ahora era golpeada brutalmente por el sufrimiento más profundo, la pérdida de un hijo. Elías, lejos de culpar a la mujer o de buscar argumentos teológicos, actuó con compasión y con un enfoque total en Dios. Le dijo: «Dame a tu hijo». La tomó de sus brazos y subió a la habitación superior donde se hospedaba. Colocó al muchacho en su lecho y entonces comenzó un momento de intercesión como nunca se había registrado en las Escrituras hasta ese punto. Elías clamó a Dios con todo su ser. Sus palabras revelan su propia lucha. «Jehová Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo». Bien teete, el profeta no escondió su confusión ante Dios, pero tampoco dejó que la tristeza lo paralizara. Se postró sobre el niño 3 veces, símbolo de una entrega total, de una súplica insistente, y oró: «Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». Buro 21 et. Esta fue una oración de fe pura, una petición que desafiaba toda lógica humana. Hasta ese momento en la historia bíblica no había registro de alguien resucitando de entre los muertos, pero Elías no basó su oración en precedentes, sino en el poder ilimitado de Dios. Y Dios respondió. La Biblia dice con precisión: «Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió». B22, E22, la vida regresó al cuerpo sin aliento, la sangre volvió a circular, y los pulmones respiraron una vez más. Elías tomó al niño vivo, bajó desde su aposento superior, y se lo entregó a su madre diciendo: «Mira, tu hijo vive». 23, El momento fue de completa restauración y de confirmación de fe. La mujer, que antes había cuestionado, ahora declaró con certeza: «Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». Burgi 24, Obed. Esta fue la primera resurrección registrada en la Biblia, y marcó un punto de inflexión, no solo en la vida de la viuda, sino también en el ministerio de Elías. Esta historia revela varias lecciones fundamentales. Primero, que incluso en medio de la provisión y los milagros diarios, las pruebas pueden llegar inesperadamente. La fe no exime a nadie del dolor, pero sí ofrece un camino para la esperanza. Segundo, Elías nos enseña la importancia de la intercesión persistente. No basta con ver milagros previos. Cada prueba requiere una búsqueda renovada de la presencia y el poder de Dios. Tercero, la historia muestra que el poder de Dios no tiene límites conocidos por la experiencia humana. Si antes no había habido resurrecciones, eso no limitaba la acción del Todopoderoso. Además, este evento fortalece el carácter del profeta.
Elías pasó de ser un hombre que dependía de la provisión diaria a ser un instrumento de restauración de la vida. Su relación con Dios se profundizó aún más. Aprendió que no solo podía confiar en el sustento físico, sino que también podía clamar por la vida, por los milagros imposibles y ver la mano de Dios obrando. En la dimensión espiritual, el aposento alto donde Elías se alojaba se convirtió en un altar de resurrección. Lo que había sido un lugar de descanso se transformó en un lugar de milagros. Esto es simbólico para cualquier creyente. Dios puede usar los lugares más cotidianos para realizar sus obras más poderosas. La habitación donde Elías descansaba se convirtió en el escenario del primer retorno a la vida en la historia bíblica. En la vida de la viuda, la experiencia fue doblemente transformadora. Pasó de la desesperación a la esperanza con la provisión diaria, y luego del luto a la restauración con la resurrección de su hijo. Su declaración final es una de las confesiones más poderosas en la Biblia. Reconoció que la palabra de Jehová es verdad. Su fe fue afirmada no solo por la provisión, sino por la manifestación directa del poder divino. Este milagro trascendió a la comunidad de Sarepta. La historia se difundió, y aunque era una tierra pagana, una semilla de fe en el Dios de Israel fue plantada allí. En medio de la idolatría, un testimonio viviente de la grandeza de Jehová se había establecido. La vida de Elías continuaría avanzando hacia desafíos aún mayores, pero su fe ya había sido templada por la dependencia diaria, la provisión sobrenatural y ahora por el milagro de la resurrección. Su confianza en Dios sería inquebrantable y su convicción lo llevaría a confrontar no solo la sequía, sino directamente al rey y a los falsos profetas. Lo que sucedería después cambiaría la historia de Israel. Con el paso del tiempo, la sequía que Elías había anunciado se había vuelto insoportable en toda la tierra de Israel. La tierra estaba seca, las fuentes de agua se habían agotado, las cosechas eran inexistentes y el pueblo clamaba en desesperación. Sin embargo, el rey Acab y su esposa Jezabel no mostraban arrepentimiento. Al contrario, persistían en su rebelión, promoviendo aún más la adoración a Baal y persiguiendo a los profetas del Señor. La tensión espiritual en la nación alcanzó su punto máximo. Después de 3 años de sequía, Dios habló nuevamente a Elías: «Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra». Reyes 18 y Tep. Era el momento que Elías había esperado. Con renovada fuerza, Elías salió de su refugio y se encaminó hacia un enfrentamiento directo con el rey y el sistema de idolatría que había corrompido a Israel. Su propósito no era simplemente anunciar la lluvia, sino confrontar a una nación entera con la realidad del único Dios verdadero. Cuando Acab vio a Elías, su reacción fue de acusación y resentimiento. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Reyes 18 y 17. Acab culpaba a Elías por la calamidad nacional, incapaz de reconocer su propio pecado. Pero Elías, con valentía, le respondió: «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales». 18 Fet. Elías puso la responsabilidad sobre los hombros del rey y le propuso un desafío sin precedentes. Elías le ordenó reunir a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comían en la mesa de Jezabel. Este evento sería un duelo espiritual a gran escala, un acto público de confrontación donde el pueblo sería testigo directo de quién era el Dios verdadero. Elías estaba solo, sin ejército ni seguidores visibles, frente a centenares de profetas paganos y toda la nación reunida para observar. En el monte Carmelo, Elías pronunció una de las frases más contundentes de toda la Escritura: «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». 21 Fet. El pueblo guardó silencio.
Nadie se atrevía a responder, mostrando la profunda confusión espiritual que los consumía. Era momento de una demostración clara del poder divino. Elías propuso una prueba sencilla pero definitiva. Los profetas de Baal prepararían un altar y ofrecerían un sacrificio sin encender fuego. Harían lo mismo para Jehová. El Dios que respondiera enviando fuego del cielo sería reconocido como el Dios verdadero. Todo el pueblo estuvo de acuerdo, ansioso por ver quién triunfaría. Los profetas de Baal comenzaron desde la mañana hasta el mediodía, invocando a su Dios con gritos, danzas y rituales. Gritaban: Baal, respóndenos, pero no hubo voz, ni respuesta ni quien escuchara. Saltaban alrededor del altar, se herían con cuchillos hasta sangrar, realizando prácticas extremas, pero el cielo permanecía cerrado. Elías observaba en silencio hasta que, con ironía, comenzó a burlarse de ellos. Gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. B27 Ebet. La escena se volvió caótica. Los profetas de Baal clamaban con desesperación, pero todo fue inútil. Pasó el mediodía, se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y Baal no respondió. Entonces Elías tomó el control, llamó al pueblo y reparó el altar de Jehová que había sido destruido. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, para recordarle su identidad espiritual. Preparó el sacrificio, cavó una zanja alrededor del altar y ordenó que se vertieran 4 cántaros de agua sobre la ofrenda, no una, sino 3 veces. Todo quedó empapado y la zanja se llenó de agua. Elías no realizó rituales elaborados, no gritó, no se lastimó, solo se acercó y elevó una oración sencilla pero llena de autoridad. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Vi 36, 37 EP. Entonces ocurrió lo asombroso. Descendió fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. El pueblo, atónito, cayó sobre sus rostros exclamando: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 39. Elías demostró de manera incontestable la supremacía de Dios sobre cualquier ídolo. Pero la confrontación no terminó ahí. Elías, siguiendo la ley de Moisés contra los falsos profetas, ordenó capturar a todos los profetas de Baal y los hizo ejecutar junto al arroyo de Sisón. La restauración espiritual de Israel requería eliminar la corrupción y la idolatría completamente. La justicia divina se ejecutó con firmeza. Esta jornada en el Monte Carmelo marcó un antes y un después en la historia de Israel. Fue la restauración de la identidad espiritual del pueblo, la reafirmación del poder de Jehová y la muestra definitiva de que los ídolos no tienen vida ni poder. Elías, solo contra cientos, había mostrado que un hombre con Dios es mayoría. Había cumplido su propósito de confrontar al pecado y devolver el corazón del pueblo a su Dios. Esta historia también nos enseña a no vacilar entre dos caminos, a tomar decisiones firmes por Dios y a confiar en su poder, aun cuando estemos en minoría. La fe de Elías no dependió de la cantidad de personas a su lado, sino de su convicción en la fidelidad de Dios. Y ese mismo Dios sigue respondiendo con fuego, sigue respaldando a quienes son íntegros y firmes en su propósito. Después del impresionante enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde el fuego del cielo descendió y consumió el sacrificio, Elías había logrado un objetivo trascendental: que el pueblo reconociera nuevamente a Jehová como el único Dios verdadero. Sin embargo, la tierra aún permanecía bajo la maldición de la sequía. La sequía había sido el juicio divino, pero ahora que el pueblo se había postrado ante Dios,
llegaba el momento de la restauración. Era tiempo de mostrar que así como Dios es fuego consumidor, también es fuente de vida y bendición. Elías, con autoridad espiritual renovada, se dirigió a Acab y le dijo: «Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye». Reyes 18:41. Este mensaje era peculiar, porque el cielo seguía totalmente despejado. No había una sola nube, ningún indicio meteorológico. Pero la fe de Elías no dependía de lo visible, sino de la palabra del Señor. El profeta hablaba con la certeza de lo que aún no se veía, con la convicción plena de que Dios estaba a punto de abrir los cielos después de 3 años de sequía. Mientras Acab subía a celebrar, Elías tomó otro rumbo. Se alejó, subió a la cima del monte Carmelo y allí se postró con el rostro entre las rodillas. Aunque tenía la promesa de Dios, Elías entendía el principio espiritual. Las promesas se activan a través de la oración perseverante. Su victoria sobre los profetas de Baal no lo condujo a la complacencia, sino a la humildad y a la intercesión. Sabía que, aunque el pueblo había reconocido a Dios, aún era necesario que la bendición descendiera. Elías oraba fervientemente, solo, mientras su siervo lo acompañaba. Envió a su siervo 7 veces a mirar hacia el mar, en busca de una señal. 6 veces el siervo regresó diciendo: «No hay nada». La escena es poderosa. Un profeta orando con intensidad, un cielo vacío, un siervo repitiendo que no se veía nada. Pero Elías no se desanimó. Su fe no dependía de lo que sus ojos pudieran percibir, sino de lo que su espíritu había recibido de Dios. Finalmente, a la 7ª vez, el siervo exclamó: «Y aquí una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Moby 44. Para muchos, una pequeña nube en un cielo despejado no significaría nada, pero para Elías fue la confirmación de la respuesta divina. Se levantó con determinación y le dijo a su siervo: «Sube y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje». Moby 44 ep. Mientras tanto, el cielo, que había estado completamente despejado por años, comenzó a transformarse. Se oscureció con nubes, el viento sopló con fuerza y una lluvia abundante empezó a caer sobre la tierra seca. La bendición de Dios descendió de forma repentina y poderosa, restaurando la vida, la fertilidad y la esperanza en todo Israel. Acab, asombrado, subió a su carro y partió hacia Jezreel. Pero aquí ocurre otro detalle impresionante. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Moby 46 Sob. Elías, impulsado por la fuerza sobrenatural de Dios, corrió más rápido que los caballos del rey y llegó antes a la ciudad. Esta carrera no fue solo un acto físico, sino una demostración espiritual de que el poder de Dios supera cualquier recurso humano. La historia de la oración por la lluvia nos deja lecciones profundas. Primero, nos enseña que después de la confrontación y la victoria espiritual, debemos perseverar en oración. No podemos asumir que los cambios ocurren automáticamente. Es en la intercesión ferviente donde las promesas toman forma. Segundo, Elías nos muestra la importancia de no rendirnos cuando las respuestas no son inmediatas. 6 veces recibió un no hay nada, pero persistió hasta ver la primera señal de respuesta. La fe verdadera no se rinde tras la primera negativa. Tercero, la historia nos enseña a no menospreciar los comienzos pequeños. Una pequeña nube era suficiente para que Elías se levantara con seguridad, sabiendo que la bendición era inminente. En la vida, muchas veces Dios comienza sus grandes obras con pequeños indicios, y debemos tener ojos espirituales para reconocerlos y actuar en consecuencia. Cuarto, la carrera de Elías a Jezreel es símbolo de cómo Dios capacita a sus siervos para cumplir su propósito. Aunque había orado intensamente, aunque estaba físicamente agotado,
La mano de Jehová lo fortaleció para correr con velocidad sobrehumana. Cuando estamos alineados con el propósito de Dios, Él nos renueva, nos impulsa y nos hace llegar más lejos de lo que nuestras fuerzas humanas permitirían. Además, la restauración de la lluvia sobre Israel simbolizaba la restauración espiritual que comenzaba a gestarse en la nación. Dios no solo había respondido con fuego en el Carmelo, sino que ahora respondía con agua, mostrando su carácter completo, justo pero misericordioso, santo pero proveedor. Israel debía recordar que la lluvia venía de Jehová, no de Baal, y que toda la bendición venía de caminar en obediencia a su pacto. Este momento cierra un capítulo decisivo en el ministerio de Elías, quien había confrontado la idolatría, había restaurado la fe del pueblo y había intercedido hasta ver la bendición manifestarse. La vida de Elías es un recordatorio continuo de que un hombre o mujer alineados con Dios pueden cambiar el rumbo de una nación. Sin embargo, aunque la lluvia había caído, los desafíos aún no habían terminado. La maldad en el corazón de Jezabel seguía viva y la batalla espiritual continuaría. Elías, a pesar de sus victorias sobrenaturales, enfrentaría momentos de debilidad y miedo, recordándonos que incluso los más grandes siervos de Dios son humanos y necesitan renovar sus fuerzas continuamente en la presencia del Señor. Después del triunfo espiritual en el Monte Carmelo y la restauración de la lluvia sobre la tierra, la lógica humana podría pensar que el conflicto había terminado. El pueblo había reconocido a Jehová, los profetas de Baal fueron eliminados y la bendición había retornado. Sin embargo, la historia nos enseña que después de las grandes victorias espirituales pueden venir momentos inesperados de prueba, desánimo y lucha interna. Elías, quien había visto el fuego caer del cielo y la lluvia regresar después de 3 años, ahora enfrentaría una batalla más íntima, la batalla contra el miedo, la depresión y la soledad. Cuando Acab regresó a su palacio en Jezreel, contó todo lo ocurrido a su esposa Jezabel, le informó de la humillación de Baal, la derrota de sus profetas y el poder manifiesto de Jehová. La reacción de Jezabel fue furiosa. En lugar de arrepentirse, ella redobló su odio contra Elías. En un acto de desafío abierto, envió un mensajero al profeta con una amenaza mortal. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 1 Reyes 19 y 2 Ep. Esta amenaza fue directa, personal y peligrosa. Jezabel, mujer influyente y temida, había asesinado a profetas del Señor antes y tenía los recursos para cumplir sus amenazas. Elías, el mismo hombre que se había enfrentado a centenares de profetas paganos y al propio rey, ahora se sintió profundamente vulnerable. Elías, quien había visto milagros espectaculares, sintió temor en su corazón. La Escritura registra con una honestidad sorprendente. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Boe 3 Elías huyó. Corrió desde Jezreel hacia el sur, primero hasta Beerseba, ciudad en el extremo del reino de Judá. Allí dejó a su siervo, buscando aislarse completamente. Después se internó en el desierto, caminando solo, alejándose de la sociedad, de los problemas y aparentemente también de su misión. El profeta, agotado física y emocionalmente, llegó a un punto de crisis interna. Bajo un árbol, se postró y pidió morir. Su oración fue tan honesta como desgarradora. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Pue 4. Este momento es una de las escenas más humanas de toda la Biblia. Elías, el profeta poderoso, mostró que incluso los más grandes siervos de Dios pueden tener momentos de fatiga, temor y deseos de rendirse. Elías estaba exhausto. Después de años de batalla espiritual, de vivir oculto, de depender del sustento diario,
de confrontar a reyes, profetas paganos y enfrentar la presión constante, su cuerpo y su mente colapsaron. No solo tenía miedo de Jezabel, sino que sentía una profunda soledad y una percepción de fracaso. Creía que era el único que quedaba fiel a Dios y que su esfuerzo había sido inútil. Pero Dios, en su infinita misericordia, no reprendió a Elías en su debilidad. En cambio, lo cuidó con ternura. Mientras dormía, un ángel tocó a Elías y le dijo: «Levántate y come». Vi 5. Delante de él había una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua. Elías comió y volvió a dormir, mostrando que su cuerpo estaba al borde del colapso total. Dios permitió que descansara, y luego, una segunda vez, el ángel regresó. Lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Vi 7 b. Dios estaba restaurando a su siervo desde lo más básico, descanso y alimento, antes de darle instrucciones, antes de corregirlo o reorientarlo. Dios se ocupó de su bienestar físico y emocional. Esta escena nos enseña que Dios comprende nuestras limitaciones humanas. No siempre se trata de reprendernos cuando caemos, sino de restaurarnos con paciencia y compasión. Elías, fortalecido por el alimento celestial, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el lugar donde Moisés había recibido la ley. Este detalle es profundamente simbólico. Dios llevó a Elías al lugar del pacto, al sitio donde su gloria se había manifestado, para tener un encuentro transformador con su profeta. En Horeb, Elías se refugió en una cueva. Allí, Dios le habló: «¿Qué haces aquí, Elías?». Esta pregunta no fue una acusación, sino un llamado a la reflexión. Elías respondió desde su dolor: «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Elías expresó lo que había guardado en su corazón: frustración, soledad, agotamiento. Se sentía el último defensor de la fe, sin esperanza de un cambio real. Pero Dios estaba a punto de mostrarle que su obra no dependía de la fuerza de un solo hombre. Entonces, Jehová le dijo que saliera de la cueva, porque su presencia iba a pasar. Primero vino un viento fuerte y poderoso que rompía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero tampoco estaba Dios allí. Después un fuego, pero tampoco estaba en el fuego. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, viento de 12. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva. Dios se reveló a Elías, no a través de manifestaciones grandiosas, como en el Carmelo, sino en la quietud, en la paz, en lo íntimo. Le mostró que su presencia no siempre se manifiesta con estruendo, sino también en la tranquilidad, en el susurro que calma el alma agotada. Dios le dio nuevas instrucciones. Elías debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su lugar. Además, Dios le reveló un detalle que cambió su perspectiva. «Yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron». Vi 18 Fet. Elías descubrió que no estaba solo. Había un remanente fiel, y la obra de Dios continuaría más allá de su propia fuerza. Después del triunfo espiritual en el Monte Carmelo y la restauración de la lluvia sobre la tierra, la lógica humana podría pensar que el conflicto había terminado. El pueblo había reconocido a Jehová, los profetas de Baal fueron eliminados y la bendición había retornado. Sin embargo, la historia nos enseña que después de las grandes victorias espirituales pueden venir momentos inesperados de prueba, desánimo y lucha interna. Elías, quien había visto el fuego caer del cielo y la lluvia regresar después de 3 años, ahora enfrentaría una batalla más íntima, la batalla contra el miedo, la depresión y la soledad.
Cuando Acab regresó a su palacio en Jezreel, contó todo lo ocurrido a su esposa Jezabel. Le informó de la humillación de Baal, la derrota de sus profetas y el poder manifiesto de Jehová. La reacción de Jezabel fue furiosa. En lugar de arrepentirse, ella redobló su odio contra Elías. En un acto de desafío abierto, envió un mensajero al profeta con una amenaza mortal. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, un Reyes 19 y 2 Esta amenaza fue directa, personal y peligrosa. Jezabel, mujer influyente y temida, había asesinado a profetas del Señor antes y tenía los recursos para cumplir sus amenazas. Elías, el mismo hombre que se había enfrentado a centenares de profetas paganos y al propio rey, ahora se sintió profundamente vulnerable. Elías, quien había visto milagros espectaculares, sintió temor en su corazón. La Escritura registra con una honestidad sorprendente. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. 3 Elías huyó. Corrió desde Jezreel hacia el sur, primero hasta Beerseba, ciudad en el extremo del reino de Judá. Allí dejó a su siervo, buscando aislarse completamente. Después se internó en el desierto, caminando solo, alejándose de la sociedad, de los problemas y aparentemente también de su misión. El profeta, agotado física y emocionalmente, llegó a un punto de crisis interna. Bajo un árbol se postró y pidió morir. Su oración fue tan honesta como desgarradora. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. 4 Este momento es una de las escenas más humanas de toda la Biblia. Elías, el profeta poderoso, mostró que incluso los más grandes siervos de Dios pueden tener momentos de fatiga, temor y deseos de rendirse. Elías estaba exhausto. Después de años de batalla espiritual, de vivir oculto, de depender del sustento diario, de confrontar a reyes, profetas paganos y enfrentar la presión constante, su cuerpo y su mente colapsaron. No solo tenía miedo de Jezabel, sino que sentía una profunda soledad y una percepción de fracaso. Creía que era el único que quedaba fiel a Dios y que su esfuerzo había sido inútil. Pero Dios, en su infinita misericordia, no reprendió a Elías en su debilidad. En cambio, lo cuidó con ternura. Mientras dormía, un ángel tocó a Elías y le dijo: «Levántate y come». 5 Delante de él había una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua. Elías comió y volvió a dormir, mostrando que su cuerpo estaba al borde del colapso total. Dios permitió que descansara, y luego, una segunda vez, el ángel regresó. Lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». 7 Dios estaba restaurando a su siervo desde lo más básico: descanso y alimento. Antes de darle instrucciones, antes de corregirlo o reorientarlo, Dios se ocupó de su bienestar físico y emocional. Esta escena nos enseña que Dios comprende nuestras limitaciones humanas. No siempre se trata de reprendernos cuando caemos, sino de restaurarnos con paciencia y compasión. Elías, fortalecido por el alimento celestial, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el lugar donde Moisés había recibido la ley. Este detalle es profundamente simbólico. Dios llevó a Elías al lugar del pacto, al sitio donde su gloria se había manifestado, para tener un encuentro transformador con su profeta. En Horeb, Elías se refugió en una cueva. Allí, Dios le habló: «¿Qué haces aquí, Elías?» 9 Esta pregunta no fue una acusación, sino un llamado a la reflexión. Elías respondió desde su dolor: «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas.
y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Vi 10. Elías expresó lo que había guardado en su corazón. Frustración, soledad, agotamiento. Se sentía el último defensor de la fe, sin esperanza de un cambio real. Pero Dios estaba a punto de mostrarle que su obra no dependía de la fuerza de un solo hombre. Entonces, Jehová le dijo que saliera de la cueva, porque su presencia iba a pasar. Primero vino un viento fuerte y poderoso que rompía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero tampoco estaba Dios allí. Después un fuego, pero tampoco estaba en el fuego. Finalmente, vino un silbo apacible y delicado vedo de 12 ode. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva. Dios se reveló a Elías no a través de manifestaciones grandiosas como en el Carmelo, sino en la quietud, en la paz, en lo íntimo. Le mostró que su presencia no siempre se manifiesta con estruendo, sino también en la tranquilidad, en el susurro que calma el alma agotada. Dios le dio nuevas instrucciones. Elías debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su lugar. Además, Dios le reveló un detalle que cambió su perspectiva. Yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Ve 18. Elías descubrió que no estaba solo. Había un remanente fiel, y la obra de Dios continuaría más allá de su propia fuerza. Después del profundo encuentro de restauración en el monte Horeb, Elías descendió de la montaña con nuevas fuerzas y un propósito renovado. Dios no solamente había confortado su alma, sino que le había recordado que su llamado no terminaba con su agotamiento, sino que debía continuar ejecutando el plan divino. Una de las primeras instrucciones que Dios le había dado era preparar a un sucesor, alguien que continuara la obra profética después de él. Ese hombre era Eliseo, hijo de Safat. La Escritura relata que Elías, obedeciendo la voz del Señor, partió y encontró a Eliseo en medio de su trabajo cotidiano. Eliseo era un hombre común, laborioso, que estaba arando el campo con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él conducía la última. No era un sacerdote, ni un líder político, sino un hombre del campo, pero Dios tenía sus ojos puestos en él para algo mucho mayor. Esta elección resalta un principio fundamental en la forma en que Dios obra. Él no llama necesariamente a los poderosos o a los destacados, sino a aquellos cuyos corazones están dispuestos a obedecer. Cuando Elías se acercó, no pronunció un largo discurso ni realizó un espectáculo. Simplemente pasó junto a Eliseo y echó sobre él su manto. 1 Reyes 19 y 19. El acto. El acto era profundamente simbólico. El manto de Elías representaba su autoridad, su llamado, su ministerio profético. Al colocarlo sobre Eliseo, Elías estaba transfiriendo una porción de su misión, señalando a Eliseo como el próximo profeta de Israel. Era una llamada directa de parte de Dios, una señal inconfundible. Eliseo comprendió la magnitud del gesto. La Escritura dice que él dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». 20. Elías respondió con libertad: «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?», dando a entender que la decisión final debía ser tomada con total convicción. Eliseo regresó, pero lo que hizo a continuación demostró su compromiso total. Eliseo tomó la yunta de bueyes con la que trabajaba, la sacrificó, y usando la madera del arado, cocinó la carne y la repartió a la gente. Con este acto, Eliseo cortó toda posibilidad de volver a su vida anterior. Renunció a su ocupación, a sus bienes y a su comodidad, para seguir a Elías y prepararse como profeta. La quema del arado simbolizaba su decisión irreversible de seguir el llamado de Dios sin mirar atrás. Esta decisión marcó un antes y un después en su vida.
Elías, por su parte, recibió a Eliseo como su discípulo, su servidor y su futuro sucesor. Juntos, comenzaron una relación que fue más allá de maestro y aprendiz. Se convirtieron en compañeros de ministerio, compartiendo momentos de poder, desafíos espirituales y la transmisión de una visión profética a una nueva generación. Elías no estaba solo, y ahora tenía un aliado leal que aprendería directamente de su caminar con Dios. La elección de Eliseo tiene un significado profundo. Muestra cómo Dios prepara generaciones futuras a través de la mentoría y la transferencia de propósito. Elías, aunque había sentido que todo dependía de él, descubrió que la obra de Dios es más grande que cualquier individuo y que siempre hay quienes están dispuestos a levantarse y continuar el trabajo divino. Eliseo no fue llamado desde un templo, sino desde el campo de trabajo, demostrando que el llamado de Dios puede irrumpir en cualquier momento, en cualquier lugar, y transformar radicalmente la dirección de una vida. A partir de este momento, Eliseo sirvió a Elías con humildad. Fue conocido como el que servía a Elías. 2 Reyes 3:11 muestran, mostrando que antes de ser profeta fue discípulo y servidor. Este periodo de servicio fue clave para prepararlo para la responsabilidad futura. Eliseo observó de cerca el carácter, las enseñanzas, la pasión y la autoridad espiritual de Elías. Caminó a su lado, aprendiendo no solo las palabras proféticas, sino también la vida de oración, la fe radical y la obediencia incondicional. Durante este tiempo, Elías continuó su ministerio, pero ahora con Eliseo como asistente. Siguió confrontando al rey Acab, denunciando la injusticia y defendiendo el nombre de Jehová en una nación aún profundamente influenciada por la idolatría. Eliseo fue testigo de momentos de gran poder, pero también de peligros y persecuciones, comprendiendo que el camino profético era uno de sacrificio y absoluta dependencia de Dios. Uno de los aspectos más conmovedores de este llamado fue la disposición total de Eliseo a dejarlo todo. En su decisión, no hubo titubeos ni condiciones. Rompió con su pasado para abrazar el futuro que Dios le ofrecía. Esta actitud es un llamado a todos aquellos que sienten el toque de Dios sobre sus vidas. El seguimiento genuino requiere desprendimiento, renuncia y un compromiso sin reservas. La historia de Elías y Eliseo también nos recuerda la importancia del discipulado en la obra de Dios. Los grandes ministerios no terminan con una persona, sino que deben reproducirse, transmitirse y prepararse para que la misión continúe. Elías, quien había sentido soledad y desánimo, ahora experimentaba la bendición de la compañía, la fortaleza del relevo generacional y la certeza de que su legado no se extinguiría. Para Eliseo, aquellos primeros pasos marcaban el inicio de una transformación profunda. Su vida cambiaría para siempre, y aunque aún no lo sabía, sería protagonista de milagros y manifestaciones de poder que impactarían a la nación y glorificarían a Dios. Este llamado muestra que Dios, aun cuando su siervo siente debilidad, tiene un plan perfecto. Mientras Elías pensaba que su historia estaba terminando, Dios le mostraba que su ministerio apenas se estaba expandiendo. Mientras Elías pensaba que era el único, Dios le revelaba que tenía miles de fieles y un sucesor listo para ser preparado. La enseñanza de este episodio es clara. Cuando el cansancio golpea, cuando la soledad parece dominar, Dios siempre tiene un plan, siempre tiene un Eliseo listo, siempre hay una siguiente etapa en su propósito. Elías no estaba acabado, estaba siendo redirigido para multiplicar su influencia y asegurar la continuidad del propósito divino.